A Contracorriente, el podcast de Canarias Semanal. Un espacio dinámico y educativo para el debate, el intercambio y la reflexión. Hablaremos sin censuras sobre cualquier tema de interés. Acompáñanos en este viaje, donde nos arriesgaremos a cuestionarlo todo para atrevernos a pensar. Hoy vamos a meternos con una idea que, se escucha bastante, ¿no? La de que la clase trabajadora, la de toda la vida, pues como que ya no existe en las sociedades occidentales. ¿Es así realmente? Para analizarlo nos vamos a basar en un texto de Manuel Medina publicado en canariassemanal.org. Vamos a intentar desgranar un poco sus argumentos y ver qué dice sobre quiénes son hoy los trabajadores y trabajadoras. Porque se oye mucho eso de ya no hay obreros, que si ahora todos somos clase media o emprendedores. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? A ver qué encontramos. El artículo de Medina sitúa el origen de esta idea de la desaparición, más o menos, en los 80 y 90. Sí. Coincide con el auge del neoliberalismo, las reconversiones industriales fuertes, ¿no? La automatización, el crecimiento enorme del sector servicios. Claro, todo eso se usó como prueba, digamos, de que los proletarios, los obreros, pues se habían esfumado. Incluso se habla de políticos. El artículo menciona a Pedro Sánchez, por ejemplo, que usan términos como clase media trabajadora. Exacto. Como que difumina un poco la idea clásica, ¿verdad? Sí, totalmente. Y según el análisis de Medina, esta narrativa no era inocente, ¿sabes? Tenía una carga política detrás, muy clara además. Ajá. La conclusión era, si no hay clase obrera, pues no hay sujeto revolucionario. La lucha de clases es cosa del pasado y, el capitalismo es lo que hay. El fin de la historia. El artículo sugiere que se empezó a apuntar a otros actores para el cambio social. El precariado, los movimientos identitarios, como si la clase ya no importara. Entiendo. Pero claro, Medina argumenta que la realidad es más tozuda, ¿no? Dice que si miramos quién produce la riqueza hoy en día, pues nos encontramos una clase trabajadora enorme. Más numerosa y diversa que nunca, de hecho. Precisamente. Ahí es donde el artículo yo creo que pone el foco. Da ejemplos muy concretos. Piensa en la gente de logística, preparando paquetes que pedimos online. Sí. Repartidores de plataformas digitales que vemos todos los días. Personal de cadenas de comida rápida, de limpieza, transporte. Mucha gente. Muchísima. Sanidad. Cuidados a personas mayores o dependientes. Trabajadores del campo en agricultura intensiva. Y ojo, muchos en condiciones bastante peores, más precarias que las de sus padres. O sea que lo que ha cambiado realmente no es que existan o no, sino quizá la imagen que tenemos de ellos. Eso es. El texto insiste mucho en eso. La imagen mental sigue siendo la del obrero industrial, quizá del siglo XX. Claro. Pero la realidad hoy es también la trabajadora migrante, el repartidor en bici, el mozo de almacén. Esa es la nueva cara. O una parte importante de la nueva cara de la clase trabajadora. Vale. Y otro punto importante que señala Medina, la globalización, no es que redujera la clase obrera. Ah, ¿no? No, según él, la expandió por todo el mundo. La mundializó. Piensa en la ropa hecha en Vietnam para Europa, o los coches ensamblados en México para venderse en Alemania. La producción se movió. Claro. Y con ella, la clase obrera. Se hizo global. Y dice el autor que también sus resistencias, sus luchas. Entonces, a ver si lo entiendo. Si no ha desaparecido, si incluso es más numerosa y global, ¿por qué se ha insistido tanto en que sí, en que ya no existía? Medina lo ve como una estrategia, ¿no? Ideológica. Sí, así lo plantea el texto, como una estrategia ideológica deliberada. Argumenta que, sobre todo después de la caída de la URSS, la crisis de los movimientos obreros clásicos, pues hubo una ofensiva, digamos, desde universidades, medios, centros de pensamiento, para crear como un nuevo sentido común. Ajá. Una idea generalizada de que el conflicto de clases era algo, antiguo, superado. Obsoleto. ¿Y eso para qué? Pues según Medina, esto servía para justificar políticas neoliberales, para debilitar a los sindicatos, a los partidos de izquierda. Era como quitar de en medio al actor social que históricamente más había cuestionado el sistema capitalista. Facilitaba las cosas, digamos. Y claro, el artículo también habla de consecuencias negativas para la propia izquierda por asumir este relato, ¿no? Sí. El análisis sugiere que aceptar esa idea de la desaparición llevó a una pérdida de rumbo. A usar una retórica más vacía, ¿no?
hablar de ciudadanía en general sin concretar. Ya. Y a que los sindicatos a veces se burocratizaran y se alejaran de los nuevos trabajadores, los precarios, los jóvenes, los migrantes. Vale. Entonces, ¿cuál sería la conclusión principal a la que llega el artículo de Medina? Pues, fundamentalmente que ignorar a la clase trabajadora actual, con toda su diversidad, es como renunciar a entender cómo funciona el mundo hoy, y por tanto, renunciar a cualquier posibilidad de transformación social profunda. Entiendo. Medina propone, básicamente, volver a mirar hacia abajo, reconocer a ese nuevo proletariado, que es diverso, migrante, feminizado, joven, muy precarizado, y recuperar la centralidad del trabajo en el análisis y en la política. Y destaca también el poder que tiene esa clase trabajadora, ¿no? Sí, recalca algo que a veces se olvida, la capacidad única que tiene de parar la producción, de detener la economía. Ese es un poder que, según el texto, reside fundamentalmente ahí, en quienes trabajan. Y sugiere también que otras luchas importantes, como la feminista, la ecologista, la antirracista, se fortalecen si conectan con la lucha laboral. Porque la raíz de muchas desigualdades sigue estando ahí, en cómo se organiza el trabajo. En resumen, el análisis de Manuel Medina va a contracorriente de esa idea tan extendida de la desaparición de la clase obrera. Argumenta que es más bien un mito, con una intención política clara, y que la realidad es que se ha transformado, se ha globalizado, y sigue siendo, pues, fundamental. Sí, exacto. Nos deja con una reflexión potente, yo creo. Quizá esa desaparición fue más un deseo de algunos sectores que una descripción real. El texto nos pone delante una clase trabajadora global muy diversa y deja una pregunta en el aire, ¿no? Una pregunta de fondo. ¿Qué condiciones harían falta para que esta clase, con sus formas actuales, volviera a ser un motor principal de cambio social a escala global?